Muy buenas tardes. Esta ya es la presentación oficial de este encuentro online. Las gafas con las que ves el mundo. Bueno, veo que alguien ahí sí que utiliza gafas o quizá utilicéis lentillas. Empezaré por presentarme. Mi nombre es Aritz Azcue, nombre sánscrito Bhaskara, el nombre de iniciación en el sendero del yoga. Y bueno, aquí en Gijón la gente me conoce más, sobre todo precisamente en esa faceta de profesor de yoga, aunque también, y en Vigo es por lo que se me conoce más, pues por mi faceta de orientador en crecimiento personal y terapeuta floral. Utilizo también las flores de Bach como apoyo a los procesos de crecimiento personal. Llámalo proceso de crecimiento personal, psicoterapia, en fin, bueno, todo aquello que nos ayude a estar mejor. Y evidentemente en Vigo se me conoce más en la Escuela de Kailas por haber realizado allí varias ediciones del curso de autoconocimiento a través del Eneagrama y, eh, y una vez un taller vivencial sobre el darse cuenta, un taller vivencial de enfoque claramente gestáltico, de terapia gestáltica, un camino de crecimiento en grupo. Y bueno, suelen decir que lo más adecuado es, de alguna manera, dicen las técnicas del buen marketing, que hay que lanzar una idea muy poderosa en el minuto uno para enganchar a la gente a la conversación, ¿no? A la charla. Entonces, sexo, vale, ya está. Ya dije la idea que engancha. Anda, ahora tenemos otra persona. Venga, para adentro, Elena. Bueno, dicha la primera chorrada del día, habrá alguna más, pero ahora me voy a poner en serio y voy a ir introduciendo la cuestión de la que nos ocuparemos hoy eh, a través de un cuento. Ya sabéis que los cuentos ofrecen unas metáforas muy interesantes para entender cosas. Y este cuento dice lo siguiente, es la divinidad escondida, se llama este cuento. Dice el cuento que hace un tiempo, será hace muchísimo, muchísimo tiempo, que todos los humanos también teníamos la condición de dioses. Sin embargo, parece ser que los humanos no hacían buen uso de su condición divina, ¿verdad? Parece ser que abusaron de esa condición divina, de tal manera que el Dios Supremo llegó a molestarse por este hecho y decidió quitarle a los seres humanos esa condición de divinidad y la escondió. Quitó esa divinidad y la escondió. Entonces convocó a los dioses menores a una reunión para debatir dónde podían guardar esa divinidad que le habían quitado a los seres humanos. Entonces los dioses de categoría B empezaron a hacer propuestas. ¿Dónde guardar esa divinidad? La enterraremos bajo tierra. Y el Dios divino, el Dios supremo dijo, creo que no va a ser suficiente porque algún día serán capaces de cavar y cavar y cavar y acabarán encontrando esta divinidad. Otro Dios menor dijo, bueno, podemos ocultarla en el fondo de los océanos, a lo cual el Dios supremo tampoco estuvo de acuerdo. Dijo, me da a mí la sensación de que tarde o temprano serán capaces de explorar las profundidades de los océanos y encontrarán esa divinidad perdida. La ocultaremos en la montaña más alta de la tierra, fue otra de las propuestas. Y parece ser que este Dios supremo era un poco quisquilloso y no estaba contento con nada. Esto me recuerda al eneatipo, a la personalidad dominada por la ira, ¿sí? El eneatipo perfeccionista. Dijo, no, porque probablemente también en algún momento acabarán por conquistar las montañas más altas y encontrarán esa divinidad. Entonces, ante la falta de propuestas se hizo el silencio, ¿no? Hasta que evidentemente por algo era el Dios Supremo, tuvo una idea y dijo, ya sé dónde vamos a ocultar la divinidad y lo haremos
colocando esa divinidad en un sitio en el que jamás se les va a ocurrir mirar. Nunca jamás se les ocurrirá mirar y ahí es precisamente donde ocultaremos esa divinidad. Ocultaremos la divinidad en lo más profundo de su corazón. Y desde la noche de los tiempos, pues es verdad que al final los seres humanos hemos desarrollado todo tipo de técnicas, materiales, etcétera. Hemos dado la vuelta a la Tierra, hemos conseguido explorar las fosas más oscuras de los océanos. Los hombres han llegado a la Luna, la humanidad ha llegado a la Luna, ha llegado a las cumbres más altas, ha conquistado las cumbres más altas y al final ha dado tantísimas vueltas buscando algo que solamente está en su interior. ¿Qué os parece? Para ir enfocando un poco la cuestión. Parece que ahí andamos, despojados de nuestra divinidad, despojados de esa condición de seres divinos, y parece ser que hacemos muchas cosas para conectar con esa supuesta divinidad, ¿no? Y andamos muy despistados, hasta que en algún momento se nos ocurra mirar hacia adentro, ¿no? Que se nos ocurra mirar en nuestro interior. Pero bueno, cuando utilizo la metáfora de la divinidad, ¿qué quiero decir con divinidad? Quizá porque a veces lo divino parece ser que tiene que ver con algo que sea algo sobrenatural, de una fuerza superior a nosotros, estados de conciencia fuera de lo común, tener algún tipo de superpoderes o vivir en una burbuja de santidad en la que nada nos afecta, lo cual es una fantasía, es una absoluta estupidez. O tener divinidades como tener una línea directa de conexión con la suprema jerarquía, ¿no? Pues va a ser que no, porque la divinidad realmente es una cosa mucho más concreta, mucho más sencilla, y la podemos traducir en dos cuestiones o en dos términos muy sencillos y muy aterrizados, muy prácticos, ¿sí? Esa divinidad en términos psicológicos, entendiéndola en términos psicológicos, significa potencial humano, el desarrollo del potencial humano. Todos, absolutamente todos, tenemos un potencial, ¿sí? Y ese potencial lo podemos desarrollar, lo podemos trabajar para conseguir el bienestar, el equilibrio, ¿sí? Últimamente soy muy reacio a utilizar la palabra felicidad. Antes, cuando hablaba de estos cursos de crecimiento personal, hablaba de la felicidad. Bueno, ahora me gusta más hablar de equilibrio, ¿sí? De equilibrio. Y de no la mejor versión de nosotros mismos, sino la versión más sana de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que tenemos un potencial para conseguir el bienestar, el equilibrio psicológico y emocional. Potencial, la propia palabra también encierra dos significados que son muy, muy coherentes, ¿no? Y no sé cómo decirlo, que enlazan muy bien. Algún micrófono que anda por ahí abierto, a ver si va a ser el Xiaomi M21, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, ese micrófono silenciado. Pues lo que os decía, potencial, esa palabra tiene dos significados, ¿no? Un potencial es una posibilidad, ¿sí? Bueno, pues nuestro potencial humano es una posibilidad humana que tenemos a nuestra disposición. Y potencial también hace referencia a potencia, ¿no? A una fuerza, a un poder que tenemos disponible. Otra visión de lo que es la divinidad, y ahora estoy hablando ya en términos yógicos, en términos espirituales, porque al fin y al cabo el curso que voy a impartir lo voy a impartir en el seno de una escuela de yoga, ¿sí? En el que, bueno, pues está muy presente la búsqueda, la indagación espiritual. Entonces, cuando hablo en sentido espiritual de esa divinidad, estoy hablando de evolucionar hacia el yoga, evolucionar a la realización del ser, ¿sí? La divinidad no es más que eso, la realización del ser, es decir, caminar al encuentro del ser y experimentar la dicha de ser conscientemente vida, Sachitananda,
No sé si, seguramente esto se lo habréis escuchado más de una vez a Kailas, Sachitananda, ¿sí? La dicha de ser conscientemente vida, la dicha de ser vida consciente, ¿sí? En otros términos. Y es que cuando nacemos, nacemos como una semilla. Y ya sabéis que una semilla tiene todo el potencial para germinar, para crecer, para florecer, ¿sí? Y nosotros también, como una semillita, cuando nacemos, realmente tenemos ese potencial, lo tenemos, ¿sí? Y eso implica que tenemos todo un abanico de posibilidades a nuestra disposición, un abanico de posibilidades para ser en cuanto a actitudes, pensamientos, aptitudes, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues como una semilla, como una flor, lo único que nos haría falta es la conjunción de varios elementos para poder florecer, para poder desarrollarnos plenamente, con todo nuestro potencial, ¿no? Pues necesitaríamos un poquito de luz, agua, abono, una tierra adecuada donde germinar. Entonces, bueno, pues parece que la respuesta es sencilla, ¿no? Si hemos perdido, si se nos ha despojado la condición de divinos, pues para poder volver a conectar con esa divinidad, desarrolla tu potencial humano y listo, ¿sí? Y así seremos felices y comeremos raíces. Os dije que iba a ser muy sintético, entonces esta es la síntesis. Desarrolla tu potencial y vas a conectar de nuevo la, con esa divinidad, con esa chispa tuya. ¿Qué os parece? Sencillo como un tornillo, ¿verdad? Bueno, me imagino que si estáis atendiendo esta charla y otras personas han pedido que se grabe para poder escucharla, pues me imagino que no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo. Porque seguramente habréis comprobado que hay algo que habitualmente se suele interponer entre nosotros y el equilibrio emocional, el bienestar, la plenitud. Aquí en la chuleta tengo apuntado lo de felicidad, pero bueno, vamos a dejarlo de lado porque con el equilibrio ya, conseguir el equilibrio ya es conseguir una gran cosa, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Que hay algo que se interpone entre yo y el equilibrio yo y el bienestar yo y el desarrollo del potencial. Hay algo que interfiere en términos yoicos entre yo y la realización del ser, la autorrealización, ¿sí? Aquí viene la parte seria de la charla, ¿sí? Aquí viene la parte seria de la charla. Por algo decía en el título, ¿no? Las gafas con las que ves el mundo. ¿Os hace gracia lo de las gafas? Esta es la segunda payasada que tenía para hoy, ¿sí? Pues ya os podéis reír mucho porque aunque tú no lo sepas, tienes puestas unas gafitas así, las tienes puestas, aunque no lo sepas, aunque no lo sepas. Quizá no sean así, quizá sean así. También las dos. A ver ese micro, que se oye todo. Quizá tengas unas gafas que sean así. Y ni te has enterado. Fíjate tú, ni te has enterado que tienes estas gafas, ¿sí? ¿A qué molan? A mí me quedan fenomenalmente bien porque las llevo puestas desde que tengo ya 3 años, más o menos, las llevo puestas. Y tú también. Estas son las gafas con las que ves el mundo. Tú tienes tu propio modelo. Podemos decir a grosso modo que gafas como estas, así a grosso modo, puede haber 9 modelos generales y luego ya cada uno tiene su modelo específico de gafas, ¿sí? Claro, si yo tengo estas gafas puestas, ¿esto qué implica? Que yo ya me estoy relacionando con mi realidad de una manera muy concreta. Yo ya estoy viendo el mundo de una manera muy determinada. Ahora lo veo un poquito más oscuro, ¿sí? Tengo un filtro con el que me relaciono con la vida, con la realidad, las relaciones familiares, sociales,
de pareja, de trabajo, todo lo que tú quieras lo vas a ir viendo a través de un filtro muy concreto. ¿Sí? Es decir, que al final acabas interpretando el mundo que te rodea de una manera muy concreta y avanzo. Además de una manera concreta, acabas interpretando tu vida y actuando en ella de manera repetitiva. Sota, caballo y rey, una y otra vez. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí viene la segunda metáfora. La primera metáfora fue la de la divinidad, en términos de potencial, en términos de autorrealización, búsqueda del ser. Y lo que quiero decir con estas gafas, al final la metáfora que quiero utilizar con estas gafas, es el de que estas gafas son tu personalidad, tu carácter, tu ego, ¿sí? En yoga hablamos muchísimo del ego y se supone que el ego es precisamente aquello que nos impide, que nos dificulta la tarea de conectar con el ser, ¿sí? Bueno, pues la hipótesis que yo manejo y que creo que por lo menos según la experiencia de mi propia vida, ya no estoy hablando de una teoría, sino lo que yo he podido ir comprobando, por lo menos en mi caso, es que esta personalidad, el carácter, el ego, es la fuerza que se interpone entre una persona y el equilibrio, el crecimiento personal, la evolución, el desarrollo del potencial humano. Como os acabo de decir, es lo que se interpone con la realización del ser. Otro micrófono que se abre. Ahí va, apaga el micro, porfa. Bueno, ¿qué os iba a decir? Carácter, personalidad, ego. Yo suelo utilizar estos tres términos de manera completamente sinónimas. Para mí quieren decir lo mismo. Quizá hay alguien que pueda hacer algún tipo de matiz. Para mí significan lo mismo. Y ahora también voy a tirar de etimología, es decir, del origen de las palabras, para ir poniendo más luz sobre esta cuestión de las gafas, sobre esta cuestión del carácter. El carácter viene de una palabra griega que se escribe charaxo. Bueno, yo no sé, no tengo estudios de filología griega, pero no sé si se dice charaxo o caraxo. Pero básicamente esta palabra lo que quiere decir es grabar, grabar. ¿Sí? Esto ya nos está dando una pista. Grabamos algo de tal manera que luego es difícil que se vaya, ¿sí? Entonces, charaxo indica lo que es constante, lo que está grabado, y en el carácter hablamos de lo que es constante en una persona, lo que es un patrón en una persona, ¿sí? Que básicamente se resume en una manera básica de sentir, una manera básica y habitual de sentir, una manera básica y habitual de pensar y una manera básica y habitual de actuar o de no actuar, porque también existe la omisión. Utilizando palabras más psicologicistas, podemos decir que estas maneras básicas y habituales de sentir, de pensar y de actuar, de comportarnos, son condicionamientos, nos condicionan, ¿sí? Son condicionamientos cognitivos, es decir, son limitaciones mentales a la hora de entender e interpretar el mundo. Son condicionantes emocionales porque aunque tengamos toda una gama de emociones como seres humanos, tengamos toda una gama de emociones, al final nos especializamos muchísimo en unas pocas de ellas, ¿sí? Y una de ellas sobre todo, que luego os hablaré de ella como pasión dominante, ¿sí? Y también tenemos condicionantes de comportamiento. ¿No os ha dicho nadie que saben perfectamente por dónde vas a salir, cómo vas a actuar? Nunca te han dicho, es que te conozco como si te hubiese parido. Realmente no nos conocen como si nos hubiesen parido. Realmente, bueno, salvo las madres, y aún así muchas veces se equivocan porque proyectan mucho sobre nosotros, y aunque no nos conozcan bien. Pero básicamente cuando dicen es que te conozco como si te hubiese parido, el sinónimo es que estás dando siempre las mismas respuestas y eres súper predecible. Eres muy predecible. ¿Cómo hemos llegado a esto?
Oye, por cierto, tengo, no sé, igual ahí se verá al revés, pero tengo una taza de origen gallego, raciones, ¿eh? Licor café, pementos y pulpo. ¿Cómo hemos llegado a instalarnos estas gafas que yo aquí las pongo de esta manera tan escandalosa, pero que tú las llevas completamente integradas y no te enteras de ellas, hasta que vas a la escuela de Kailas y empiezan a hablarte de ciertas cosas muy importantes? ¿Cómo hemos llegado a integrar esas gafas ahí? Pues nos tenemos que remontar a la infancia, a la tierna infancia, ¿sí? Habitualmente, esto más adelante en el curso lo desarrollaré con mucho más detenimiento para que os quedéis con una idea muy importante. Cuando llegamos al mundo, habitualmente somos bien recibidos, habitualmente, ¿sí? También existen abandonos, maltrato infantil, pero habitualmente entre los 0 y los 2 años se nos quiere simplemente por el hecho de existir. Un paraíso. Amor incondicional, simplemente porque existo y soy una criatura, no sé cómo decirlo, muy achuchable, me quieren. ¿Eh? Y sin embargo, con el tiempo, nuestros padres y madres o las personas que se encargan de nuestra crianza empiezan a exigirnos ciertos comportamientos. Todos hemos pasado por ahí. ¿Sí? No hagas eso, cómetelo todo, esto, lo otro. ¿Sí? Entonces, el niño y la niña conectan con un temor profundo. Todos, absolutamente todos hemos pasado por este temor que es el de si mamá, papá se enfada conmigo es que no me quiere y si no me quiere, igual me abandona. ¿Sí? Y ese es el primer temor que desarrollamos, el temor a que no nos quieran. Y ese temor, queridas, queridos, nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Por mucho que tengamos ahora 40 y tantos, o 30 y tantos, o 50 y tantos, al final ese temor a que no nos quieran se va a manifestar en toda nuestra vida de diferentes maneras, pero se va a manifestar. Entonces, imaginaos una criatura indefensa con este temor, ¿sí? Al final, ¿qué hace? Empieza a desarrollar una manera de comportarse y con eso empieza a desarrollar una personalidad y lo hace como una estrategia de adaptación al entorno, ¿sí? Y una estrategia para seguir consiguiendo afectos, que le cuiden, que le quieran, que le mimen, que se ocupen de sus necesidades, ¿sí? Porque al fin y al cabo, desde pequeños necesitamos atención, cuidado, sobre todo necesitamos muchísimos afectos, ¿sí? Entonces, bueno, el niño entiende que si se comporta de alguna determinada manera, se va a adaptar mejor y va a seguir consiguiendo esos afectos, eso que tanto necesita, ¿sí? Y esto se va repitiendo, y se va repitiendo, y se va repitiendo, de tal manera que ante una emoción inicial que es el temor, se genera un comportamiento, ¿sí? Luego con el tiempo esa emoción también la intelectualizamos, la llevamos al centro intelectual en forma de fijaciones mentales, es decir, ideas muy concretas. Ya tenemos carácter. Con 4 o 5 años ya hemos desarrollado un carácter y para los 9 ya está cristalizado a base de repetición y también teniendo en cuenta las vivencias que tenemos en la infancia, ya vamos cristalizando un carácter. Y también hay que decirlo, cuando hablo de las vivencias, muchas veces tenemos una idea como muy idealizada de lo que es la infancia. Y en la infancia hay sufrimiento, porque al final somos, cuando somos pequeños, somos unos seres en los que lo único que se está desarrollando es el centro emocional. Centro mental apenas existe, se va desarrollando muy despacio y, y andamos ahí, ¿no? Y sufrimos. Aunque no hayamos tenido unas experiencias traumáticas de abandono, de malos tratos, etcétera, hay momentos de sufrimiento, porque es que la única manera que tenemos de entender las cosas primero es desde la emoción, ¿sí? Y que conste que esto no lo digo como ninguna crítica a ningún progenitor. Estoy hablando de un proceso que se da en todas las personas de una manera más fuerte o menos fuerte, pero se da en todos nosotros. Y todo eso condiciona, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la que hemos llegado a estar
en este mundo, ¿no? Para defender nuestra vida, para defender nuestro bienestar, para defender que nos sigan queriendo, ¿eh? Y al final construimos un conjunto de valores, maneras de entender la vida, maneras de entender el mundo, maneras de actuar, maneras de no actuar. Y daos cuenta de una cosa, incluso hoy en día, ¿eh? Nuestra personalidad no deja de ser un mecanismo del pasado, un mecanismo que fue creado por una niña, por un niño con miedo, ¿sí? Para no ser rechazado, para seguir consiguiendo afectos, ¿sí? Una niña, un niño condicionado por sus vivencias dolorosas y de miedo. Dicho esto, el carácter nos ha ayudado a sobrevivir. Y esto hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Nos ha ayudado a sobrevivir. Y todo lo que somos ahora lo somos gracias al carácter, ¿sí? ¿Qué pasa? Que con el tiempo, ese carácter nos limita, nos encorseta, nos empobrece la vida. Y no solo eso, sino que muchas veces desde nuestro carácter nos metemos en líos y sufrimos, porque nos metemos en líos. Cada uno desde su carácter tiene de alguna manera una manera muy concreta de meterse en líos, de problematizarse la vida y sufrir por una serie de cosas, ¿sí? Bueno, entonces, como os decía, la personalidad, el carácter se interpone entre nosotros y el equilibrio, la felicidad, el desarrollo del potencial, la realización del ser, ¿sí? Y esto es porque el ser, la personalidad tiene una serie de características que evidentemente nos dicen ser felices, ¿sí? Estar en equilibrio. Por una parte, porque la personalidad es condicionada y condicionante, es decir, la personalidad está condicionada por ese temor inicial del niño, de la niña, está condicionada por todas las vivencias del pasado, ¿sí? Y además, la personalidad está condicionada porque al final no hacemos más que tener una manera básica y habitual de sentir, pensar y comportarse que se ha configurado en nuestra niñez, ¿sí? Por eso es condicionada, ¿eh? Porque viene de alguna manera condicionada desde el pasado, desde que fuimos niñas y niños. Y digo que también la personalidad es condicionante porque evidentemente si damos siempre las mismas respuestas a los mismos estímulos, condiciona completamente nuestra relación con la vida, con la realidad, ¿eh? Condiciona completamente todos los ámbitos de nuestra vida. Las relaciones sociales, familiares, de amistad, etcétera, etcétera, ¿eh? Una característica también muy importante y muy condicionante de la personalidad es que la personalidad es inconsciente, es inconsciente. No nos damos cuenta de ella, no nos damos cuenta de los rasgos de nuestra personalidad. Podemos ver algunas cosas, algunas características nos podemos dar cuenta, pero en principio tiramos millas con ellas sin enterarnos, ¿eh? Eh, no sé si, bueno, estamos en el marco de una escuela de yoga, seguramente. Ahora viene Patrick, admitimos a Patrick. Pues lo que os decía, ¿no? En una escuela de yoga, supongo que habréis oído hablar a Kailas de Patanjali, ¿no? La persona que sintetizó todo el conocimiento del yoga en sus Yoga Sutras, ¿no? Y fijaos que ya de aquella, fijaos si llovió, ¿no? Dice Patanjali, estos son los obstáculos, la oscuridad de la ignorancia, la prepotencia, el odio, el apego, la oscuridad de la ignorancia es el campo donde florecen los demás obstáculos. Pues fijaos, ¿eh? Si le damos un voto de confianza a Patanjali, y creo que después de tantos siglos siguen siendo tan vigentes sus enseñanzas, yo sí que le doy ese voto de confianza. Desde esa oscuridad, desde esa inconsciencia de la personalidad,
nos van floreciendo el resto de los demás obstáculos. Otra característica de la personalidad, del ego, del carácter, y es que la personalidad es mecánica, repetitiva y compulsiva. ¿Sí? Como os decía antes, siempre estamos dando las mismas respuestas a los mismos estímulos, porque es lo único que sabe hacer la personalidad, es lo único que hemos aprendido a hacer a través de la personalidad. Ya os decía que en el proceso de crear una personalidad nos vamos repitiendo una y otra vez hasta generar completamente el personaje, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, es compulsiva la personalidad porque hasta que no me doy cuenta, hasta que no pongo algo de luz en mi personalidad, no puedo dejar de sentir, no puedo de pensar, no puedo dejar de hacer tal como es superior a mí. E incluso ya veréis si nos acompañáis en el grupo de Enneagrama y crecimiento personal, cómo incluso muchas veces cuando empezamos a poner luz sobre la personalidad, todavía no podemos con ella. Tenemos información, pero todavía no podemos con la compulsión, porque todavía tenemos que seguir moliendo mucho café, ¿eh? Tenemos que seguir dándole vueltas una y otra vez a la personalidad. También os tengo que decir que la personalidad tiene una inercia poderosísima. A veces suelo advertir que cuando empezamos con el grupo de Enneagrama y crecimiento personal, la gente empieza a verse más en profundidad y es como que puede tener así como una iluminación, digamos, de decir, ajaja, esto es, anda, Geraldine, no sé quién es Geraldine, pero para adentro. Es como que decimos, ajaja, creo que estoy viendo y entendiendo qué es lo que me pasa y por qué me pasa esto que me pasa, ¿no? Pues ya verás tú, al poco tiempo que te des cuenta, te despistas, vuelves a tu rutina cotidiana, a las dificultades, al ajetreo del día a día, y la personalidad vuelve a pillarte por los pelos y te zarandea, y ni te enteras. Tal es la inercia que tiene la personalidad. Fijaos que al fin y al cabo llevamos muchísimo tiempo con ella, y esto es como una bola de nieve que se ha lanzado cuesta abajo y ahora tienes que ver primero que hay una bola de nieve, y luego tienes que hacer alguna estrategia para ir frenando, ni siquiera parar la bola de nieve, ir frenando y poco a poco ir quitándole capas, ¿eh? Y al final la personalidad nos lleva a círculos viciosos, ¿eh? Porque esta manera automática, mecánica, inconsciente, se autoperpetúa, nos autoperpetuamos, ¿eh? A menos que pongamos luz sobre eso, ¿eh? También hay que decirlo, la personalidad no es el enemigo a batir, la personalidad no es la mala de la película, porque a veces esto se entiende así, ¿no? Si la personalidad es mecánica, compulsiva, inconsciente, vamos, es la fuente de todas nuestras dificultades y la camisa de fuerza que nos encorseta, hay que eliminar la personalidad. No van por ahí los tiros. Mejor o peor, hemos sobrevivido con ella. Con esa personalidad hemos conseguido todo lo que hemos conseguido en esta vida, sea lo que sea. Con esa personalidad hemos desarrollado parte de nuestro potencial, ¿sí? Aún queda mucho por desarrollar, pero hemos desarrollado parte de nuestro potencial. Lo negativo de la personalidad, es su inconsciencia, es decir, no darnos cuenta de que la personalidad es inconsciente, mecánica y compulsiva. No darnos cuenta, al fin y al cabo, cómo desde la personalidad nos condicionamos, nos limitamos la vida, nos dificultamos la vida y nos empobrece la experiencia. Lo malo, como suele decir mi maestro Rudra, mi querido maestro Rudra, la pasión no es mala por ser pasión, es mala, negativa, más que mala, es negativa por ser inconsciente. Por tanto, una idea clave que quiero dejar clara en la charla de hoy es que esas gafas con las que vemos el mundo tenemos que darnos cuenta de ello, ¿sí? Y que el enemigo a batir no son las gafas, sino la inconsciencia, la dificultad para ver, nuestra inercia egoica, ¿sí? Bueno,
Entonces, para ir avanzando, si tenemos eso que es tan valioso, el ser, en términos espirituales, la conexión con el ser, la realización del ser, la meta de quienes caminamos el sendero del yoga, o en términos más aterrizados, más psicológicos, el potencial humano, pues ya lo decía el cuento, ¿no? Ese potencial está dentro de nosotros, entonces habrá que ir mirando en nuestro interior. Y aquí tenemos que hablar de la importancia del autoconocimiento. El autoconocimiento es uno de los pilares del crecimiento personal, de la autorrealización, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a trabajar en darse cuenta, tenemos que empezar a poner luz, ¿sí? Tenemos que percatarnos, tenemos que ser conscientes, ¿sí? El darse cuenta, también mencionaré estos aspectos en el curso, es uno de los pilares y el pilar principal del crecimiento personal. El punto de arranque, sin darse cuenta no hay desarrollo personal, no hay crecimiento personal, no hay realización. Y este es el pilar principal de la autorrealización, junto con los pilares de la responsabilización, aprender a vivir aquí ahora, ¿sí? Y el esfuerzo. Esos son los pilares del crecimiento personal. Entonces, el primero, darse cuenta. Ahí está la clave, ¿no? Si quiero recuperar mi divinidad, tengo que empezar a darme cuenta y mirar hacia adentro. Y empezar a poner luz sobre mis emociones, pensamientos y actos. Y no solo eso, sino de las consecuencias de tener tales emociones, de tener tales pensamientos, de tener tales actos o tales omisiones. Y también ser conscientes, aunque parezca una perogrullada, ser conscientes de nuestra inconsciencia, ser conscientes de la mecanicidad, de la repetición, de la compulsión, ¿sí? Amigas, amigos, no hay eso que dicen, porque en el mercado espiritual hoy en día también hay de todo, ¿no? Tú haz mi curso y en 7 días, ¡buah!, como nuevo. Mentira. Hay que atreverse a mirar, hay que superar la pereza y atreverse a mirar, ¿sí? Hay que tener coraje para mirar hacia adentro. Que esto no es son cosas obvias, ¿eh? Y hay que hacer un esfuerzo para que sepáis de qué va esto, ¿sí? O no es un esfuerzo también ir a clase de yoga, aunque luego te sienta fenomenal, pero tienes que hacer un esfuerzo. Kailas no va a tu casa a darte la clase, tienes que ir tú a la clase de Kailas, ¿sí? Entonces, bueno, con el darnos cuenta, lo que vamos haciendo es ir arrojando sobre esos temores, bloqueos, obsesiones, ¿sí? Los deseos, los conflictos, el dolor, el sufrimiento. Y también cuando lo aplicamos a través del autoconocimiento, nos damos cuenta de que los diferentes tipos de personalidad, cada una tiene una obsesión, cada una tiene un Dios falso que adora, tiene un becerro de oro que adora y también tiene algo de lo que huye compulsivamente. Pues es ir poniendo luz en todas estas cuestiones, ¿eh? Darnos cuenta el becerro de oro que perseguimos de manera totalmente inconsciente y darnos cuenta también de qué es eso de lo que huimos compulsivamente. Y cuando vamos comprendiendo mejor todo eso, todo nuestro funcionamiento, nuestros bloqueos, nuestra manera de ser y estar en el mundo, entonces puede que empiece a surgir la autoaceptación, que yo me vaya aceptando a mí mismo, ¿sí? Y puede que también abramos la puerta a la despenalización, es decir, darme cuenta de que yo no soy ni bueno ni malo, yo soy, ya está, yo soy, no soy una mala persona, tampoco soy la mejor, soy lo que soy, ya está, ¿sí? Despenalización, ¿no? Darme cuenta de que todas esas cuestiones que yo considero negativas y de bloqueo en mi vida no dejan de ser más que manifestaciones de mi personalidad y que yo hasta ahora no le he puesto luz, ya está, ni más ni menos. Entonces, bueno, quizá también empiece a ponerme más en paz conmigo misma. Creo que este cacharro, este sistema de Zoom, tiene una cosa que es levantar la mano, que en principio es para preguntar, ¿no? Lo digo de coña, pero que levante la mano el que nunca se pelea consigo mismo. Venga, que levante la mano. ¿A que nunca te has peleado contigo misma? ¿A que te gustas incondicionalmente todos los días de tu vida?
ni de broma, ¿no? Nunca os han entrado ganas de dimitir de vosotros mismos. A mí me pasa mogollón de veces, digo, joder, quiero dimitir. Pues va a ser que no puedo, ni es deseable, ¿eh? Pero a veces ya digo, jo, chico, ya estás con lo mismo de siempre. Y bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Que en vez de dimitir, pues voy a seguir poniendo luz, ¿no? Pero sí, cuando vamos poniendo luz también podemos empezar a entendernos mejor y a aceptarnos mejor y a querernos mejor, ¿no? Estar en paz con uno mismo. Si uno está en paz consigo mismo, también es más fácil que esté en paz con el resto de las personas, aunque este no sea el objetivo, ¿eh? Aunque este no sea el objetivo. Entonces, en definitiva, si la personalidad es inconsciencia, compulsión, mecanicidad, con el autoconocimiento me hago dueño de mi personalidad y de sus manifestaciones. Me hago dueño de mis respuestas. Responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Tener la habilidad para responder, ¿sí? Y respondo de mí mismo, ¿sí? Tomo las riendas de mi vida y empiezo a liberarme de la esclavitud que me impone la pasión, ¿eh? Empiezo a liberarme de la inconsciencia. Empiezo a liberarme de esa rueda de reacciones automáticas, ¿eh? Y de alguna manera me facilito la manera de conseguir el equilibrio psicológico, el bienestar. Y además, crezco como persona, evoluciono, ¿sí? Dejo de depender de las cosas. Estamos esperando que sea el mundo el que cambie para que yo me sienta bien, ¿sí? Y eso no funciona. Eso no funciona. Entonces, bueno, ya sabemos que la divinidad está dentro, ya sabemos que lo que se interpone entre yo y la divinidad es la personalidad, ya hemos conocido las características principales de la personalidad y cómo eso nos condiciona y nos dificulta la vida, ¿sí? Y también he dicho que el autoconocimiento es una de las maneras de empezar a liberarse de toda esa rueda, digamos, ese círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? El cómo. Eso también es importante. ¿Cómo hago para autoconocerme? ¿Cómo hago para desenmascarar el ego? Tenemos que quitar la máscara al ego, ¿eh? Tenemos que quitarle la máscara al ego. Ver que nos está vendiendo la moto, que me está llevando en la dirección opuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, pues lo que yo desde mi experiencia lo que puedo decir es que el sistema de autoconocimiento que para mí ha sido más liberador, más esclarecedor, es el eneagrama de la personalidad, ¿eh? Un sistema de autoconocimiento en profundidad. Con esto no estoy desdeñando todas las enseñanzas que nos aporta el yoga, porque el yoga nos da muchísimas claves para ir trabajando el ego. El eneagrama para mí tiene la virtud de que además pone nombre y apellidos a las 9 manifestaciones principales del ego, ¿sí? Entonces, me permitís hacer una breve presentación de lo que es el eneagrama como herramienta de autoconocimiento, ¿sí? Y es un sistema de autoanálisis, de autoindagación, de autoconocimiento en profundidad. Y cuando digo en profundidad, es que es en profundidad. Alucinaréis, alucinaréis hasta qué nivel de detalle puede entrar a ayudarnos a conocernos el eneagrama, ¿sí? Y este sistema lo que hace es diferenciar 9 tipos básicos de personalidad, 9 tipos de gafas con las que ves el mundo, aunque luego tú tengas tu neo propio, aunque luego tú tengas tu matiz en tu gafa personal, pero en principio nos habla de 9 tipos básicos de personalidad, de gafas con las que vemos el mundo. Entonces, si al final te animas a participar en el grupo de Eneagrama y crecimiento personal, con este sistema lo que vas a ir viendo, lo que iremos viendo es la pasión dominante, es decir, esa emoción básica y habitual que condiciona tu vida. Hay una emoción básica que nos acompaña desde que nacemos, ¿sí? Y vamos a estar pegados a esa emoción. Y esa emoción es el DNI de nuestra neurosis, ¿sí? De nuestro carácter.
También iremos viendo el eneagrama, lo que distingue son las fijaciones mentales. Cada tipo de personalidad desarrolla una manera muy concreta de pensar el mundo, un nivel, o sea, una manera muy concreta de ideas fijas. Son pautas o esquemas mentales fijos. Es el esquema operativo que desarrollamos basándonos precisamente en esa emoción básica. Y también el eneagrama distingue, iremos viendo en el curso, las diferentes maneras de actuar, ¿sí? Las maneras habituales de actuar de cada tipo de personalidad, cada conducta, que son los subtipos instintivos. Entonces ya veis, el eneagrama describe en profundidad 9 formas de ser y estar en el mundo, y lo hace de una manera muy concreta, nueve puntos de vista, 9 sistemas de valores, 9 maneras de meterse en líos, 9 maneras de dar respuestas, 9 maneras de hacer, 9 maneras de no hacer, 9 maneras de seguir un becerro de oro, 9 maneras de huir compulsivamente de algunas cuestiones, ¿sí? Y lo bueno que aporta el eneagrama es que muchas veces cuando hablamos de crecimiento personal parece que hay una fórmula general. Pues precisamente cuando tú ya sabes cuál es la personalidad que te domina y cuáles son sus rasgos, esto quiere decir que también tienes una fórmula propia para salir de ese atolladero, para ir desenmascarando el ego y quitándote la esclavitud de la pasión, ¿sí? Es decir, cada uno tiene su propia y única fórmula de crecimiento y esto es lo que hace del eneagrama una manera muy provechosa de trabajar. Como os decía, el yoga siempre nos indica, ¿no? Y siempre expresa las limitaciones de la personalidad y nos invita a trascenderlas, sobre todo, en la senda hacia la realización del ser a través de la meditación, ¿sí? Y nos explica que el ego, con su inconsciencia, es el mayor obstáculo para la realización del ser, ¿sí? Y como os decía, el eneagrama pone nombres y apellidos a las diferentes manifestaciones del ego, a estas 9 principales manifestaciones del ego, ¿sí? Y además es que nos lo ilustra con ejemplos reales, cotidianos, aterrizados, ¿eh? A veces cuando voy dando rasgos de la personalidad, la gente alucina porque dice, hostia, es que está hablando de mí y de mi vida, ¿no? Yo no os conozco, no os conozco, simplemente estoy compartiendo un conocimiento que tengo sobre las diferentes personalidades y bueno, pues ya veis. Y esto evidentemente nos facilita el camino para conocer y trascender ese ego y ponerlo al servicio del ser. Ahora estoy hablando ya en términos muy yógicos, porque estamos en una escuela de yoga. Y si venimos a realizar el ser, también tenemos que desenmascarar el ego. Meditar, hay que meditar todos los días. Y además, añado, hay que desenmascarar el ego. Y la mejor herramienta que conozco para desenmascarar el ego es el eneagrama. Y esto sí que os lo digo por experiencia propia, ¿sí? Entonces, bueno, ahora ya viene la parte comercial. Yo os invito a participar en este grupo de eneagrama y crecimiento personal porque, bueno, creo que es una manera muy adecuada de trabajar sobre uno mismo o sobre una misma, ¿no? Entonces, os voy a compartir así muy, muy rápidamente cuáles son los principales contenidos, aunque ya los mandé por correo electrónico, los recuerdo de nuevo, cuáles van a ser, digamos, los aspectos que veremos. Haremos una pequeña introducción sobre los pilares de la autorrealización y del bienestar emocional, que los acabo de mencionar. El darse cuenta, aprender a vivir aquí y ahora, responsabilizarse y esfuerzo. Y evidentemente autoconocimiento, ¿sí? Hablando del autoconocimiento, el eneagrama va a ser el hilo conductor de todo este programa de encuentros, Y dentro del eneagrama lo que iremos viendo es precisamente la pasión dominante, iremos explicando las 9 pasiones o emociones básicas diferentes, iremos viendo todas las fijaciones mentales que acompañan a cada eneatipo, a cada tipo de personalidad, y también iremos viendo los subtipos instintivos que se refieren a nuestra manera de actuar. Ya veis que el eneagrama con sus herramientas nos podemos poner de vuelta y media, ¿sí? Pero lo digo en el buen sentido, de mirarnos por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, ¿sí? Del derecho y del revés. Pero luego también añadiremos una cosa muy concreta y muy, muy, muy valiosa en la vida, porque es una fuente o bien de muchísima frustración o es una fuente de equilibrio y de satisfacción, que es
la necesidad, ¿sí? La importancia de detectar nuestras necesidades legítimas y satisfacerlas, ¿eh? Y satisfacerlas de manera sana y ver cómo nos saboteamos, y utilizo consciente voluntariamente la palabra sabotearnos, cómo nos saboteamos la consecución de ciertas necesidades muy importantes, ¿sí? Y luego también trabajaremos el darnos cuenta, como os decía, la conciencia como una actitud básica, y esto lo haremos mediante diferentes ejercicios y dinámicas que iremos haciendo dentro del grupo de crecimiento personal, y del eneagrama, porque bueno, no va a ser todo teoría, de vez en cuando iremos trabajando esas cuestiones de manera práctica a través de dinámicas sencillas, ¿sí? Porque bueno, el darse cuenta también es un músculo que hay que ir desarrollando. Tengo la boca seca. Preguntas, propuestas, comentarios, silencio absoluto. Hay una mano que se levanta y es Kailas. A ver, no sé si me escuchas. Estamos en hora de Capitán, clase. mi capitán, te escucho. Alto y claro. Alto y claro. Bueno, estamos en hora de clase. Lo que pasa es que ha caído una granizada de la leche hace un momento y todavía no ha venido nadie a clase. Estaré mientras no llegue nadie. En cuanto llegue alguien, pues cortaremos la comunicación. Que sepáis que estoy aquí. Estoy aquí. Y os veo. Y os veo, además. Vale. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión? Levanta la mano, abre el micro. Es que si no me dejáis en una tesitura muy complicada. Porque por una parte se me puede hinchar el ego muchísimo pensando que lo he dejado todo tan claro, que os ha quedado clarísimo, entonces soy como, qué bien, ¿no? Qué bien me expreso. La otra posibilidad es que no habéis entendido ni papa, entonces ¿para qué preguntar? Porque no he entendido nada desde el comienzo y eso ya me deshincha el ego, en fin. Buenas, no sé si me oyes. Perfectamente. ¿Quién habla? Elena, Hola, Elena. te expresas muy bien, yo más o menos ya sabía un poco de lo que estás hablando. Yo sí voy a hacer el curso y Bueno, mi pregunta es, ¿confidencialidad de qué tipo? ¿Cómo? confidencialidad absoluta. Sí, ¿y cómo? Claro. ¿Cómo nos la garantizas tú? Es mi pregunta. Al comienzo del grupo, y esto ya os lo avanzo, vamos a hacer una ronda. Primero la gente lo apuntará en papel y luego lo dirá en voz alta que se compromete a no compartir con terceras personas nada de lo que la gente vaya mencionando en ese espacio de trabajo, ¿sí? Pueden hablar de lo que hemos hecho, pero no de lo que decimos. No sé si me explico, ¿sí? Porque habrá momentos en los que compartamos de manera grupal. Entonces, la gente se va a comprometer por escrito y en viva voz de que no va a compartir con terceras personas lo que ahí se esté hablando, ¿sí? El que sea de viva voz, ¿de qué sirve? No puede ser escrito de su puño y letra y firmado por cada uno. Eso te digo, que va a estar escrito y se va a decir de viva voz ante todo el grupo. Que eso también tiene muchísima fuerza, ¿eh? Comprometerse de viva voz delante de todo el grupo, de tal manera que se escucha y le escuchan, también tiene su potencia, ¿sí? Bueno. Esa es la manera en la que empezamos el curso, ¿sí? Y si hay alguien que por cualquier motivo se da cuenta de que no es capaz de mantener, digamos, esa promesa, va a tener que abandonar el grupo. Lo siento, porque, bueno, es una de las condiciones, ¿no? Más allá de pagar el curso, etcétera, etcétera, es una de las condiciones. No compartir, confidencialidad absoluta. ¿Sí? Tú puedes afirmarlo, pero luego no mantenerlo. Ahora, si lo firmas, eso ya no está en mi mano, Elena. Es legalmente... Eso ya no está en mi mano. Legalmente es como más comprometido si lo escribes de tu puño y lo firmas. Estoy hablando en términos legales. Sí.
Sí, y lo escrito también la gente se lo puede comer y no respetarlo. Bien. Fíjate tú en qué país vivimos, que se escribe mucho y se cumple poco. Sí, sí, O sea sí. que, a ver, una garantía absoluta. ¿Quieres una garantía absoluta? Porque la gente lo puede decir de viva voz, la gente lo puede escribir y luego no cumplir. Y eso no está de mi mano, ni siquiera está de tu mano. No creo que puedas seguir al resto de las personas, ¿sí? Ya. A ver, aquí hay una pregunta por escrito. No sé si, Elena, ¿te queda claro cómo va a ser el tema? Sí, está Vale. bien, sí, gracias. ¿Te parece que le dé paso a la siguiente pregunta que me viene por escrito? ¿Se profundiza en el eneatipo de cada uno o es un curso en el que se trata el eneagrama en general? A ver, aquí vamos a hablar de lo que es el concepto de pasión dominante y luego iremos desarrollando los 9 tipos de personalidad, ¿sí? Las 9 pasiones dominantes. Hablaremos de la fijación mental como concepto global y desarrollaremos luego las fijaciones mentales de cada eneatipo. Las fijaciones mentales de cada eneatipo, el esquema operativo mental de cada eneatipo. Hablaremos de los instintos, ¿sí? De los subtipos instintivos como concepto general y luego veremos cómo son esos instintos en cada uno de los eneatipos. Y no solo eso, hablaremos de la salida insana de cada eneatipo y de la salida sana del eneatipo. No sé si con eso, Fanny, queda el tema claro. Pero vamos, que de arriba abajo, ¿sí? Pues claro, si hablas del eneagrama en general, con una charla me basta, porque no vale para nada más. Venga, más preguntas. Hola, Hola, ¿quién habla? Patri. Hola, Patri, cuéntame. Pues nada, supongo que lo que Fanny también igual pretendía era saber si cada uno de nosotros haciendo el curso vamos a reconocer cuáles son ese neotipo personal, con esas pautas, ¿no? Podemos darnos cuenta, pues, reconociendo este eneagrama, este neotipo que somos, no sé, nosotros pues eso, nos sentimos más identificados con uno con otro, aunque no lo digas tú, que nosotros seamos conscientes. Bueno, a ver, tú imagínate que yo llego a Vigo y tengo a 15 personas en una sala que no conozco de nada. Yo no soy la pitonisa Lola, yo no tengo la bola de cristal. Yo doy todo el conocimiento y doy todos los rasgos de carácter, etcétera, etcétera, ¿sí? De cada uno de los eneatipos. Luego cada uno, si va a saber o no va a saber de qué eneatipo es, pues hay algunos que lo pillan a la primera y hay otros que incluso a finales de curso, pues siguen sin verlo claro. Yo el mío lo vi a la primera. Claro, esto no es una garantía. Además, os voy a decir una cosa, eso no es lo más importante. Lo importante es empezar a mantener una actitud de conciencia, de mantener la conciencia despierta. Y si a lo largo del tiempo mantener esa conciencia despierta con los materiales que te voy a ir dando, empiezas a darte cuenta de cuál es la pasión que te domina y qué supone eso, ¿sí? Estupendo. Porque esto también tiene un riesgo y es en plan de, hago un curso de eneagrama, ya sé qué eneatipo soy, trabajo finiquitado, ni de broma. Simplemente tienes una información más. Y es más, puede que te autoimpongas una etiqueta más a ti misma, porque el eneagrama tiene que ser para liberarnos del ego, no para ponernos una etiqueta más. No sé si me explico, Patrick. Yo, esta la pregunta totalmente respondida. Papel y boli. Hay que tomar apuntes. Vale. Porque si no tomas apuntes, luego no te enteras de nada. ¿Sí? Entonces, es conveniente tomar apuntes. Entre otras cosas, porque lo que vas apuntando, de alguna manera, te facilita integrar también eso que estás escuchando. ¿Sí? Entonces, un cuaderno de bitácora, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es recorrer nuestro paisaje interno a través del mapa. El mapa es el eneagrama, el territorio eres tú y vas a hacer un viaje. Entonces, en ese viaje, un cuaderno de bitácora que decían los marinos, para ir apuntando
Ahora voy a llevar. apuntes y luego también otra serie de cuestiones, de trabajillos que vayamos haciendo, que quede todo por escrito, ¿sí? Papel y boli y mucha atención. Y por lo demás, pues nada, nos vemos en un par de semanas, Tus cosas. ahí en Vigo directamente y ya a compartir, ¿eh? Yo os animo a que participéis porque va a ser una experiencia gratificante y puede ser muy esclarecedora. Entonces yo os invito a que participéis. Y bueno, dicho esto, pues os agradezco la presencia, os agradezco la paciencia porque os dije que iba a hacerlo por un sistema, acabé haciéndolo por otro. Y gracias, que descanséis, si os dejan. Y ojalá nos veamos en un par de semanas. Muy bien, nada, Om Shanti, que tengas paz, que seas feliz, que descanses y nos vemos. Un abrazo. Chao. Om Shanti, Vale. chao, adiós, buenas noches. Gracias. Chao. Por favor. Chao. Chao, gracias.